y a todas. Nos hemos reunido hoy para celebrar el Día Europeo de la Mediación, que es mañana, día 21, pero bueno, cae el sábado y hemos adelantado. A lo largo de todas de todo el territorio se están haciendo eventos y participaciones sobre el tema de la mediación, al igual que en el resto de España. En realidad se llama la Semana Europea ya de la Mediación, la hemos ampliado, y para ello el colegio no ha querido dejar de celebrar este día y nos hemos reunido 3 personas que, bueno, pues que nos gusta la mediación, que trabajamos y hemos trabajado en la mediación, y igualmente un magistrado que nos acompaña para comentarnos cómo lo ve desde su propio papel, desde la justicia, y cómo lo vemos nosotros como mediadores de a pie. Le voy a dar la palabra a Alfonso Álvarez Huilla, magistrado. Ha trabajado mucho en temas de mediación en el juzgado de Becho cuando estuvo allí, y posteriormente pues también cuando ha estado en el juzgado de familia. Es un gran conocedor de cómo se lleva un proceso de mediación intrajudicial y bueno, y siempre nos ayuda con su presencia aquí. Te doy la palabra, Alfonso Álvarez Huilla. Pues muchas gracias, Elena, y gracias, como no, al Colegio de Psicología de Vizcaya por otro año invitarme a compartir un poco mis vivencia, mi experiencia de la mediación desde, digamos, la otra parte de la trinchera, es la parte judicial. Bueno, ya el año pasado pues nos reunimos también aquí los 3 para dar una visión un poquito más global de lo que es el proceso de mediación, tanto intrajudicial como extrajudicial. Yo me voy a centrar un poquito más en la primera, porque es la que más me puede interesar, o sobre la que más puedo dar detalles de primera mano. Pues como comentaba Elena, yo empecé, mi primer destino fue en Balmaseda y tampoco tuve algún escarceo con la mediación, sí que tuve, pero vamos, fue sobre todo en Getxo, precisamente gracias a Elena, cuando empecé a derivar bastantes asuntos, tanto de familia como penales, especialmente asuntos de juicios de faltas por entonces, ahora llamados delitos leves, en los que más que un asunto delictivo o una pretensión punitiva, pues lo que subyacía era una mala relación o una relación enquistada entre personas que pretendían resolver los juzgados, lo cual nunca funciona. Los remití varias cosas de vecinos que se insultaban, hermanos que entre ellos también pues no llegaba a una violencia doméstica, pero bueno, pues insultos, amenazas, alguna agresión, pues eso poniendo una multa no se soluciona, desde luego. Se solucionará ese caso, pero lo que vas a hacer es que tener afán revanchista para que la siguiente multa se la pongan al otro. Sin embargo, si se deriva a uno o varios profesionales que les inviten a decir o a decirse mutuamente lo que les molesta, lo que tienen, la espinilla que tienen ahí clavada, pues muchas veces se llega a un acuerdo por escrito, pues de no agresión, sino, puede ser o de llevarse bien o de decirse, y a partir de ahora, cuando te vea por la calle, voy a ver por otro lado. Y ya está, si a veces basta con eso. Y realmente, pues yo hice ahí una pequeña estadística, yo creo que el 80% de los asuntos que derivé a mediación me venían con un acuerdo en el que renunciaban a continuar con el procedimiento y se comprometían pues a seguir unas normas de civismo, por decirlo de alguna manera, y habitualmente funcionaba. Rara vez volvían otra vez al juzgado por asuntos parecidos. Luego ya me trasladé a un juzgado de lo contencioso administrativo en Bilbao, donde estoy ahora, pero paralelamente estaba de refuerzo en el juzgado de primera instancia número 14 de Bilbao. En la instancia 14 lleva todo el tema de modificación de capacidad de las personas y un porcentaje de derecho de familia. Entonces, como es una tarea ingente, pues llevaba ya mucho tiempo reforzado. Entonces, la magistrada titular lleva todos los asuntos de modificación de capacidad y el magistrado de refuerzo, que durante 3 años fui yo, los asuntos de familia. Entonces, ahí ya me pude involucrar bastante más porque en Bilbao, pues, al tener una fiscalía especializada, también pues, es más fácil tratar con los fiscales y hacer unos planes de actuación más concretos de derivación de asuntos a mediación. Bueno, pues realmente las experiencias han sido bastante satisfactorias. En general se ha llegado a acuerdos, si no totales, al menos sí parciales. Lo que más nos interesa, sobre todo en derecho de familia, más que los asuntos económicos, es los asuntos de custodia, de visitas
y eso es más fácil llegar a un acuerdo en mediación. Los asuntos del dinero ya, pues bueno, pero eso para nosotros, para ustedes, es más fácil resolver. Pensión hay que poner, si hay que poner alguna, porque realmente no es más que mirar nóminas, mirar en necesidades de los menores y hacer un poco la cuenta de la vieja, y ahí sale que ya meterse en asuntos de mayor calado, como el tema de custodias, el tema de visitas, pues cuando unos progenitores pues a lo mejor no reúnen las aptitudes necesarias para la crianza de los menores, incluso las visitas pueden ser un poco problemáticas, pues porque no tenga sitio adecuado para realizarlas, porque se muevan ambientes que igual no son los más idóneos para menores de edad. Bueno, pues todas estas cosas se hablan en mediación y a veces se llega a un acuerdo y a veces no, pero bueno, por lo menos ya las partes van con una disposición distinta al juicio, porque por lo menos ya se han visto cara a cara, le han dicho a la persona imparcial y que no, eso es muy importante, que no interviene en el proceso, pues cuáles son sus diferencias, cuáles son sus puntos de vista, y bueno, vienen un poco limados. Igual no han llegado a un acuerdo, pero ya no vienen en plan que llevaban igual 3 meses sin hablarse y se ven directamente en el acto del juicio con el abogado con todas las armas procesales delante del juez y el fiscal mirando con cara de perro. Pues cambia muchísimo ya la forma de abordar el proceso y facilita bastante la labor del juzgador y del Ministerio Fiscal. Entonces, las notas que yo considero que tiene que haber en una mediación intrajudicial, pues son, en primer lugar, la voluntariedad. Yo creo que imponer en algunos sitios, creo que el Código Civil catalán sí que tiene una mediación obligatoria. Yo eso no lo veo, por lo menos en primera sesión. En una primera sesión, pues igual puede ser útil para ver si realmente hay lugar a una segunda sesión. Pero en general, obligar a un proceso de mediación entero cuando una de las partes no está conforme no suele dar ningún resultado porque se va a cerrar en banda, y realmente la mediación lo que se trata es precisamente todo lo contrario, que las partes se abran lo más posible, que digan al mediador o mediadora lo que en un juzgado no iban a decir, lo cual enlaza directamente con la otra nota fundamental de la mediación, que es la confidencialidad, o más que confidencialidad, la ajenidad con respecto al proceso. Es decir, que tenga la seguridad que todo lo que se ha dicho o dejado de decir en el proceso de mediación no va a tener un reflejo en el proceso judicial si es que no se llega a un acuerdo. En ese sentido, falta una cierta cultura de mediación por parte de algunos abogados que se empeñan en el acto de la vista de preguntar, pero no es cierto que usted en mediación, o no es cierto que usted se negó a mediación, o no es cierto que usted en su momento ofreció una pensión de 200 euros. Yo eso, y creo que todos los jueces deberían hacerlo, lo corto. Vamos a ver, cuando uno va a un proceso de mediación o de negociación de cualquier tipo, va con disposición de rebajar sus expectativas a fin de lograr un acuerdo antes y que sea más satisfactorio. Si no se llega a ese entendimiento, pues lo normal es que vayas al juicio a por todas. Es decir, todo lo que pedías en el momento lo sigues pidiendo. Que en el acto de mediación te diga, bueno, pues mira, si hacemos tal, yo bajo de 400 a 300. Oye, si no has llegado al acuerdo porque la otra parte no está conforme en rebajar también sus expectativas, pues vas con todo. Con lo cual, todo lo que se dijo en mediación, si no se llega a un acuerdo, en el juicio no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque además haces que pierdan las partes la confianza en el servicio de mediación. Porque claro, yo como me voy a fiar de que lo que digo ahora luego no va a salir en un juicio y me pueda perjudicar. Y es lógico, esa es confianza. Con lo cual, tiene que quedar clarísimo y, desde luego, una barbaridad por parte de... Aunque se me ha planteado alguna vez algún letrado que me pide de testigo que venga el mediador o mediadora. Pero ¿cómo voy a traer de testigo? Eso es imposible. Yo puedo traer de testigo a los psicólogos que hayan llevado a cabo o que hayan elaborado el informe psicosocial. Pero eso es una prueba pericial, no es lo mismo. Un psicólogo no está para mediar, está para, mediante los procedimientos técnicos y reglados, pues dar su parecer respecto a un núcleo familiar y alcanzar las conclusiones que son útiles al juzgador. No son vinculantes, pero sí que es cierto que frente a un informe pericial judicial, es decir, el equipo psicosocial del juzgado, para apartarse de él hay que motivarlo muy mucho, porque claro, son personas que están muy acostumbradas a hacer este tipo de informes, que han visto a los progenitores y a los menores, incluso a personas ajenas al núcleo familiar más directo, durante varias sesiones, y evidentemente su opinión tiene mucho peso. Entonces, bueno, que va a misa, pues tampoco. Me puedo apartar de la opinión del perito, pero tengo que justificarlo muy mucho en la sentencia. Con lo cual, pues tenemos las notas de voluntariedad, de confidencialidad, y yo añadiría una, que no está en todas las comunidades autónomas, pero que es el de gratuidad. Evidentemente, es más fácil convencer a las partes de que vayan a la mediación si no tienen que adelantar la chequera. Eso ya, pues depende de los medios que el gobierno autonómico en cada caso pues quiera dotar del servicio y lo que quiera apostar por él.
Yo creo que a la larga, bueno, y el acuerdo también es una inversión bastante rentable porque lo que inviertes en mediación te lo ahorras luego en procesos judiciales. Pero bueno, eso ya depende de los presupuestos y de cada gobierno, la sensibilidad que tenga con el tema. Por supuesto, la mediación también puede ser privada y puede ser que las partes paguen los honorarios que sean oportunos y ahí no hay nada que decir. Pero es más fácil convencerles si va a ser gratuita y si tiene una forma un poco institucional, es decir, que sea algo de... Porque luego está el problema de ni quién elige al psicólogo, yo quiero a este, yo quiero al otro. Bueno, no sé si en el Colegio de Psicología igual tenéis algún procedimiento para designar a sí, ¿verdad? Que sea completamente a las partes. Claro, no vas a poner de mediador al psicólogo de una de las partes, eso no tiene ningún sentido, porque ni eso ni va a ser objetivo, por mucho que lo intente, porque ya tiene un conocimiento cabal de una de las versiones y no de la otra, y ni la otra parte se va a fiar. Bueno, pero eso cae tan de cajón que parece un poco absurdo decirlo. No sé, ¿qué más comentaba el año pasado? Desde el punto de vista procesal, ¿cómo articulamos la derivación a mediación? Pues, hombre, son las partes a las que lo piden directamente, pues no hay ningún problema, es bastante sencillo. Se dicta una resolución, una providencia, un auto en el que se suspende el curso de las actuaciones mientras se lleva a cabo el proceso de mediación. Yo normalmente lo que hacía era suspendirlo durante 2 meses. Considero que es un periodo más o menos razonable, sin perjuicio de que luego el propio psicólogo o psicóloga mandara un oficio diciendo que necesitaría un poco más de tiempo para alcanzar el acuerdo, pues no hay ningún problema en alargar el plazo de suspensión, si las partes están de acuerdo. Que antes todavía de esa fecha se llega a un acuerdo, pues estupendo. Se recoge por escrito, se dicta la sentencia. Que antes de eso el mediador dice es imposible aquí hacer nada porque por mucho que trabajemos las posiciones son pétreas y no va a haber ningún tipo de cesión, pues nada, se levanta la suspensión y a juicio que para eso estamos realmente. Entonces, pues, una vez llegado a un acuerdo, me estoy centrando sobre todo en familia, pero esto sería extrapolable a cualquier orden jurisdiccional, también a delitos, a asuntos civiles que no sean de familia, pues contratos, préstamos, pues una vez terminé un préstamo entre particulares, 2 personas que se habían prestado 500 euros uno a otro y no pagaban, pues lo derivé y me dice, bueno, voy a probar, que esto es una cosa, pues oye, llegaron a un acuerdo de pagar en 3 veces, lo pusieron por escrito, lo firmaron entre el secretario judicial y se cumplió perfectamente. O sea que realmente no hay terrenos vedados a la mediación. Hombre, por ejemplo, en la jurisdicción en la que estoy yo, contencioso administrativa, hemos intentado, otro compañero de la jurisdicción, Elena y yo, pues hacer un protocolo de mediación. Es más complicado porque la administración tiene las manos más atadas a la hora de llegar a acuerdos, pero bueno, se llega. En tema tributario, muchas veces o la Hacienda Foral o la agencia tributaria, según sea el órgano competente, pues llega a acuerdos con los obligados tributarios para pagar en varias veces o poner determinadas garantías para asegurar el pago, que realmente no está. Hay algunos temas de dominio público y cosas así que están vedados ya por ley de la mediación, pero el resto, por ejemplo, responsabilidad patrimonial, típico caso de una persona que se cae por la calle porque está en mal estado, pues se puede llegar a un acuerdo. La administración reconoce que ha habido una responsabilidad de la administración, pero reconoce a cambio de que la cuantía de detención se baje un poco. Pues bueno, pues se llega a un acuerdo, se firma, se dicta la sentencia o un auto homologando y se acabó. Pero bueno, en el contencioso hay que trabajar todavía bastante. En la jurisdicción social es que ya existe. Bueno, no existe una mediación, existe conciliación. Es obligatorio, antes de entrar en sala, que el empresario y el trabajador, delante del administrador de justicia, antes del secretario judicial, pues intenten llegar a un acuerdo. Esto realmente no es una mediación en sentido estricto. Una conciliación no es una mediación. El secretario judicial está simplemente para dar fe de que se han reunido y de que han llegado a un acuerdo o no han llegado a un acuerdo. Pero no interviene activamente a la hora de intentar acercar las posturas. También es un error considerar que el juez tiene que mediar. El juez no puede mediar porque se está contaminando a la hora de intervención. Si no llegas a un acuerdo, o sea, si esa mediación no culmina en un acuerdo, realmente el juez ya se ha hecho una idea preconcebida antes de celebrar el juicio. Quizá el fiscal sí que sea una figura más adecuada, porque no deja de ser una parte que el fiscal está en los procesos de familia únicamente para velar por los intereses de los menores o personas que tengan la capacidad de obrar modificada. Entonces, bueno, como su interés es únicamente los menores, pues yo creo que tiene más manga ancha para intentar que las partes lleguen a un acuerdo y si no llega, el fiscal no va a decidir, simplemente va a exponer su opinión, va a informar al final del acto sobre lo que considera cuáles son las medidas más adecuadas para los menores. Nunca se mete en los asuntos en los que no haya menores. Por ejemplo, un divorcio en que no hay hijos o los hijos ya son mayores de edad, el fiscal no
no tendría intervención. Pero bueno, en todo caso, el fiscal tampoco ni es un psicólogo ni tiene la formación adecuada para mediación, con lo cual yo creo que la mediación es lo mejor, ya que nos ponemos a hacerla bien, que sea profesionales del Colegio de Psicología o, bueno, puede estar abierto también en más ámbitos, pues un trabajador social igual podría también hacer una labor de mediación, también dependerá un poco del perfil en que nos encontremos, si a lo mejor hay una conflictividad más social, a lo mejor el psicólogo se puede complementar con un trabajo de trabajadora social o incluso dejarlo más en un trabajo social. Bueno, eso ya dependería, es que de hecho en familia, como sabéis, hay tantas posibilidades como casos, porque cada casa es un mundo y aunque haya patrones homogéneos, pues nunca hay dos casos idénticos, nunca lo sabemos. Es muy, por eso el derecho de familia, digamos, dice mucho que es un derecho un poco a medida o a la carta. No te valen los modelos, tienes que ir a cada caso porque no es lo mismo una familia con 2 niños de 15 años que con 2 años, que uno tiene una jornada a turnos y el otro no, que uno quiere vivir en Málaga y otro quiere vivir en Bilbao, pues cada caso es muy complicado y muchas veces complicadísimo. Y luego, claro, está el tema de los medios que tengan cada uno. Si me estoy hablando de uno de los últimos que tuve, que la madre se había ido a vivir a Murcia y el padre vivía aquí, pero es que los dos estaban en paro. Es que hacer las visitas era inviable, porque claro, es que de Murcia a Bilbao, avión no hay en Murcia. Me parece que tenían que ir a Alicante. Y aparte los aviones son caros, los aviones. Y claro, en coche, ¿qué van a coger? A la niña cada fin de semana, llevarla de Bilbao a Murcia, que son como 1000 kilómetros, y vuelta, a quedar a mitad de camino, que van a hacer la visita en Cuenca, así tampoco tiene mucho sentido eso. Entonces son casos que son muy complejísimos, la verdad. Yo al final me libré de resolverlo porque estaban en vías de llegar a un acuerdo y para cuando ya decidieron que llegamos a un acuerdo, yo ya no estaba en el juzgado. Pero bueno, así que quedaría la cosa. Pero vamos, no envidio al juez que quiera resolverlo porque en ese caso, hagas lo que hagas, no vas a satisfacer las cosas. Y pues no sé, no se me ocurre así mucho más que... Pregúntame algo. Yo, de lo que te conozco, ¿vale? También tenemos ya amistad personal, pero que sí eres un defensor de la mediación como instrumento en justicia y bueno, y que en principio yo creo que los jueces y magistrados han derivado mucho, pues un poco porque quita carga de trabajo al juzgado, que yo creo que antes se veía como algo muy negativo, ¿no? Y yo lo veo como un primer motivo, ¿no? Para que entiendan para qué servimos en la intrajudicial. Sí, ciertamente, quizá hace unos años había más desconfianza respecto a los servicios de mediación y los jueces consideraban o considerábamos que una vez que entra una demanda en un juzgado ya es una cuestión del juez y que los acuerdos haberlos intentado antes de poner la demanda. Yo creo que esa mentalidad ha cambiado mucho, hay además a nivel europeo muchísimas iniciativas, está el GEMME, el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que además hace bien poco la vicepresidenta era una magistrada española, Lourdes Arastey, que ahora está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es una jurista de primer orden en el orden de jurisdicción social, además pertenece a una selección, fue escritora y es una señora encantadora, aparte de ser una cabeza privilegiada, tiene un trato exquisito y fue la vicepresidenta y Lourdes, donde quiera que, aunque fuera a hablar del despido colectivo en la regulación europea en su aplicación en Polonia, metía algo de mediación seguro, porque siempre encontraba una pestaña para introducirlo. Y en general yo creo que las nuevas generaciones de jueces cada vez están más concienciadas con el tema, tampoco tanto por quitar trabajo, porque es que realmente al final, hombre, voy trabajo quitar, pero tampoco es una cosa significativa, sino más que nada pues porque la sentencia o la resolución que ponga fin al proceso sea más satisfactoria para las partes. Siempre es mejor llegar, lo que se dice siempre, un mal acuerdo que una buena sentencia. Siempre es mejor que las partes consideren que ellos han intervenido proactivamente en lo que va a ser, y me vuelvo a centrar en familia sobre todo, el futuro de sus hijos o de sus hijas, que el que tengan que acatar la sentencia de un señor que al cabo de un cuarto de hora se va a olvidar de su caso porque tiene otro caso semejante o muy diferente o más grave o menos grave o lo que sea. Pero vamos, que evidentemente yo una vez que termino un asunto no me puedo seguir pensando en ese asunto. Yo tengo que ver el siguiente y luego el siguiente y luego el siguiente. Entonces, claro, una mediación supone que el profesional se involucra mucho más porque tiene más tiempo, tiene otras herramientas, tiene más facilidad. Nosotros estamos más encorsetados por el derecho procesal. Un mediador no tiene que decir, es que no es el momento de presentar este papel, no es el momento de tal, no procede esta prueba, no procede la otra. En los equipos psicosociales y los mediadores con autorización de los padres, pues pueden hablar también pues, con los colegios, bueno, pues con otras personas ajenas al núcleo familiar, pero que pueden dar datos muy útiles.
Los jueces podemos de oficio pedir, pero es raro. Preferimos que sean las partes que nos propongan la prueba, pero si no, si no la proponen, yo alguna vez he visto que hablan mucho ambos progenitores, que la tutora del niño, y bueno, ¿por qué no me trae la tutora del niño? En vez de traerme a la abuela, a la actual pareja. Pues, hombre, la madre del padre y la actual pareja de la madre, ¿qué van a decir? Pues que mi hijo es un padre estupendo y que mi pareja es estupenda y otro es malísimo. Pues, hombre, una vez me vino el padre del contrario. Que bueno, son interesantes y divertidos. ¿Sí? El padre de los niños me dio al padre de la madre para que declarara contra la madre. Y declaró, se declaró. Pero bueno, en fin, eso no es normal. Ahora, el tutor de los menores, pues es una. El tutor en el colegio, me refiero, pues es una prueba estupenda, porque es una persona que ve a los niños muchas horas al día, en un ambiente completamente distinto, más relajado. Los niños, cuando hay un conflicto familiar, pues tienden a estar siempre un poco a la defensiva y acaban midiendo muy bien las palabras para no enfadar a un progenitor al otro o no provocar una pelea. Sin embargo, en el colegio, pues ya están en un ambiente entre iguales. Y muchos padres se han sorprendido mucho de lo que decía el tutor, de las reacciones o del comportamiento que tiene el menor en el colegio, que no es el que tiene en casa. Está mucho más libre, mucho más liberado y a veces, pues, hombre, los colegios tienen un psicólogo en el colegio, pues a veces cuentan unas cosas que los padres se quedan. Y bueno, pero es que también hay que estar menos de quién paga la pensión y conocer un poquito más a tus hijos. Porque parece mentira que el juez tenga más información del psicólogo o el tutor del colegio que de los propios progenitores. Pero bueno, que me estoy apartando un poco ya de Entonces, pues, lo que comentabas, pues, yo creo que sí, que este tipo de desconfianzas o de dudas que se van subiendo más y los jueces lo vemos como una herramienta útil y realmente efectiva más que para quitar trabajo, para alcanzar resoluciones más efectivas. Porque lo que comentaba al principio, incluso cuando no se llega a un acuerdo ni parcial ni total, la actitud de las partes en un proceso, cuando han pasado por una mediación, es más suave. Ya han limado algunas cosas, entonces, bueno, ya digamos que nos podemos centrar más en el objeto del pleito y menos en los cabreos o las rencillas concomitantes que muchas veces emborronan lo que tiene que conocer el juez. Muy bien, pues... No sé, si que te cuente algo más. Como hablo muy rápido, me estoy así un poco... No, pero fenomenal. Yo creo que nos has dado una visión desde tu lugar, ¿no? Desde tu puesto, que es al otro lado de la barrera. Sí, exacto. Y que lo que has dicho, el convencimiento de que ahora cada vez hay más mirada abierta a lo que es la mediación. Sí, yo creo que tiene una página web. A que entréis en la página web del GEMME, EMME, que es el Grupo Europeo de Jueces de Magistrados por la Mediación, creo que debe ser la página web. No estoy seguro de todo, pero estoy seguro de que sí. Que a lo mejor ahí, si os interesa la evolución, GEMME se llama, GEMME, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Claro, es europeo, creo que es una iniciativa no de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, pero no me hagáis mucho caso, es decir, que engloba más países que los propios de la Unión Europea. Pero no estoy seguro 100%, ¿eh? Pero bueno, en todo caso da igual, hay países, además con tradiciones jurídicas muy distintas de la española o la continental, por así decirlo, porque realmente el código o la forma de entender el derecho en España, en Portugal, en Italia, en Francia es bastante parecida y difiere bastante de la británica o incluso la alemana, que también tiene muchas particularidades. Pero bueno, ahí seguramente podéis encontrar cosas interesantes y se puede ver que hay magistrados y magistradas muy involucrados y de altas instancias judiciales en todos los estados intervinientes. No sé si alguna de vosotras o Miguel Ángel quiere que aclare alguna cosa o alguna duda o alguna anécdota que les haya ocurrido o algo que... Digo, para no estar hablando yo todo el rato. Se trata de que si tenéis alguna duda o le queréis preguntar algo, porque Alfonso no se puede quedar hasta el final. Tenemos el acto luego de el tema posesión la nueva fiscal jefe de Vizcaya, por eso vengo tan engalanado. A mí me gustaría preguntar un par de cositas. Bueno, yo soy psicóloga y he realizado el máster en mediación y resolución de conflictos en la Universidad Europea del Atlántico y he hecho una tesis sobre la decisión en un tema organizacional. ¿Os habéis encontrado situaciones ya a nivel judicial de organización, no solo de familias o lo típico, que
que hay a nivel de mediación, sino organizaciones enfrentadas con unas consecuencias judiciales y una situación de prevención anterior o de resolución posterior y qué problemas ha habido. ¿Organización? O sea, ¿qué te refieres? ¿Que una organización sea parte del Que en una procedimiento? organización haya una escisión, como en un matrimonio, y que haya un enfrentamiento Ah, con vale, las vale. consecuencias y en ese sentido, con las consecuencias, pues una reparación X o bueno, un pollón impresionante. Y luego, por otro lado, la segunda, Sí, sí. la segunda es a nivel de cuando hay esas distorsiones cognitivas, todos esos problemas, o sea, quiero decir, el mediar y el protocolo es maravilloso, pero para llegar a todo ello, yo por lo menos lo que he visto es siempre consecuencias y situaciones que, bueno, te queda otra entras, pero a veces también son difíciles de cumplir porque hay muchos problemas internos a la hora de llegar a acuerdos. O sea, si hay un trabajo de esos conflictos antes de quién Vale. lo hace, cómo lo hace, cognitivos, enfrentamientos, antes de pautar la mediación, quiero decir. Sí, pues mira, respecto a la primera cuestión, la verdad que como no es mi campo de jurisdiccional, porque eso supongo que se daría más pues o en derecho mercantil o en derecho laboral, supongo que sería las cuestiones que has planteado, sería más propio de... Pues a mí no me consta, pero sería interesante, realmente, sería interesante pues en caso de un conflicto colectivo, por ejemplo, laboral, una cosa así, pues yo creo que es bastante complicado. A ver, yo de jurisdicción laboral sé muy poquito, ¿eh? Sería un poquito complicado por las características del asunto, pero bueno, merecería la pena intentarlo, porque estamos hablando de despidos y de gente que se está jugando el pan. O sea que yo creo que en esos casos apurar todas las posibilidades de acuerdo, de minimizar los daños de un despido colectivo, pues sería interesante. Como os he comentado, pues está la conciliación obligatoria antes en la jurisdicción social, pero es una conciliación, realmente no es una mediación. Ellos van allí y si hay un acuerdo es porque ya lo tienen mascado de antes. O sea, que ya vienen ahí a formalizarlo. Normalmente no se llegan un cuarto de hora antes del juicio, rara vez va a llegar a un acuerdo un poco de calado. Si es una indemnización, pues a lo mejor dicen, bueno, venga, pues dame el 80% de lo que te pedía y nos olvidamos. Pues bueno, no sé si pasa, en social pasa bastante, pero cosas muy, muy de batir, hasta donde yo sé, tampoco os puedo asegurar mucho porque no es mi jurisdicción. Y en cuanto al trabajo previo, la verdad que desde el juzgado no solemos hacer nada, ¿eh? O sea, derivamos a mediación y ahí confiamos en todo el proceso de mediación, lo que es estrictamente mediación, lo lleva el servicio de mediación intrajudicial. Lo único que se puede hacer es en sala, si vemos que hay posibilidades de un acuerdo, pues intentar que el juez convencerlos. A veces los letrados no son capaces de convencer a las partes y ellos mismos piden, señoría, si usted les dice de ir a mediación, pues igual de usted lo tienen más en cuenta, porque al final cuando el juez va a poner la sentencia, pues aunque solo sea, bueno, pues no llevar la contraria, pues, entonces, más allá de intentar allanar el camino para que haya voluntad de mediación, desde el juzgado no se hace nada. Bueno, pues o lo que os decía, pues a lo mejor que el Ministerio Fiscal salga con las partes y a la vista de lo que digan, pues llegar a la conclusión de que quizá pueda haber una mediación. Bueno, pues hablando un poquito de la voluntad para que quieran ir. Ahora, respecto a lo que es el proceso en sí, de las entrevistas, de en qué campos hay que trabajar más o cómo se tiene que... Además que no tenemos formación, yo creo que sería incluso un error, sería contraproducente. Si alguien que es un jurista y que no tiene conocimiento realmente de las herramientas psicológicas necesarias para intentar que las partes pues se abran tanto a decir lo que piensan como a recibir o a ser receptivos de lo que dice la otra parte, pues igual incluso lo haces peor. Igual enquistas más las cosas, porque lo que haces es que se enfaden delante de ti y no que intenten ser un poquito más, pues eso, receptivos tanto a escuchar como a acceder, que muchas veces se trata de ceder un poquito cada uno en un campo y ya está. Así que no, confiamos prácticamente el 90% se confía al servicio de mediación. Y yo creo que es lo correcto, ¿eh? Cada cual tiene que hacer su función. El juez tiene que juzgar, pero para llegar a acuerdos yo creo que un mediador que tiene una formación específica es la persona adecuada para ello. No sé si alguien más tiene... Eso, alguna persona o, no sé, de los que están online, que no veo yo preguntas. Pero yo en el chat como... No sale ninguna pestañita, no sé dónde se tiene que ver, pero vamos. No. ¿No? La de la derecha esa que tiene una flecha verde, Elena. ¿Cuál? ¿Estás ahí con Esta, sí, la flecha esta verde? que he mirado antes, a ver Ah, vale. que... No, la flecha No, verde, la flecha le pone verde. la pincelada abajo
Aquí. a la derecha del todo, no, ahí, ¿qué pone ahí? Salir del vídeo Ah, minimizado. vale, no. Es que lo he estado mirando ya. Vale, vale. Porque como me da Vale. tanta inseguridad lo de... entran. No, vale, pues mira, más fácil. Pues nada, Venga, mira. pues entonces pues vuelvo a agradeceros la invitación al Colegio de Psicología y sobre todo Elena, que es mi puente, mi contacto con el colegio. Y bueno, encantado de ayudaros y de colaborar a la semana, día o lo que sea de la mediación, que tendría que ser todo el año entero. Una Dime. pregunta, con la nueva ley de eficiencia procesal, ¿cómo ves el panorama de la mediación? Pues la verdad que no me lo he estudiado muy a fondo esta ley, pero yo creo que son más bien los principios un poquito etéreos, ¿no? ¿Verdad? No hay, o sea, está claro que hay un compromiso o una voluntad del legislador de potenciar la mediación, pero no hay unas medidas suficientemente concretas como para decir que se tienen que, por lo menos lo que yo he mirado un poco en diagonal, ¿eh? No, yo creo que eso depende ya más de cada gobierno autonómico, que son los... Bueno, hay algunas comunidades autónomas que todavía dependen del Ministerio de Justicia, pero la mayoría, las competencias de justicia están transferidas, en Euskadi desde luego. Entonces yo creo que depende más ya de cada gobierno autonómico y sobre todo, si es que al final vamos todo lo mismo, es en lo presupuestario. Si realmente haces una apuesta tanto de promoción como de gratuidad por la mediación, yo creo que falta un poco de promoción. También un poco de trabajo con los colegios de la abogacía. Sería útil que los colegios de abogados también estuvieran, no solo el juez y el fiscal, sino los abogados y abogadas más implicados, que a veces ellos consideran erróneamente que se está un poco ocupando sus funciones, se está apartando un poquito del proceso. Como diciendo, claro, yo soy el que lleva a mi cliente y ahora lo llevan a mediación, y yo me quedo un poco al margen, tampoco puedo influir, porque no debería influir, yo creo que el abogado no debería estar ahí, el abogado es el director técnico, jurídico del proceso, ni es psicólogo ni es trabajador social. Y bueno, alguna parte de la abogacía se considera que queda un poquito aislada del proceso y lo miran con una cierta desconfianza. Cada vez al menos el colegio de abogacía sí que está bastante implicado, tiene una sección de mediación y por lo menos el de Vizcaya. Pero bueno, así como hay cosas que la promoción no la veo yo por ningún lado, en esto sí, que debería haber más carteles, más, no sé, que la gente que va a un juzgado, lo primero que vea es que tiene la posibilidad de ahorrarte el mal trago de un juicio y llegar a un acuerdo de una forma más rápida, menos traumática, porque un juicio al final es traumático. No es lo mismo pedir las cláusulas suelo, que evidentemente no tiene tal, que, hombre, que un divorcio que se está jugando quién tiene la custodia de 2 niños de 5 y 8 años. Pues no es igual. Y un juicio no es plato de gusto para nadie. No es plato de gusto para nadie porque la gente está nerviosa, es un ambiente en el que una persona de la calle no está cómoda, porque es raro, estás vestida con ves a la gente vestida con una cosa negra, cada uno tiene que hablar tal, se usan palabras que muchas veces no acabas de entender exactamente. Por ejemplo, hay una palabra que a la gente le enfada mucho. Cuando el demandado no contesta la demanda, se llama que está en rebeldía. Entonces, muchas veces, aunque no conteste la demanda, viene, entonces el juez tiene que decir, el demandado rebelde. Que yo no soy rebelde, que yo he venido aquí cuando me han dicho que no sé cuándo. Y ya, bueno, claro, porque rebelde en el lenguaje de la calle no es lo mismo que rebelde en el lenguaje jurídico. Entonces, si te puedes ahorrar todo eso, yo creo que siempre es mucho más, sobre todo en familia, y aunque pagues un poco más de pensión, un poco menos, o a lo mejor tengas que ver a los niños el miércoles en vez del jueves, merece la pena por rapidez, por eficacia y por el coste emocional. Y bueno, y económico, que es mucho más barato un acuerdo en mediación que pagar los abogados y luego si encima te gusta la sentencia y vas a apelación, te dejas una pasta. Eso, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, los juicios son caros. Por mucho que hagas una justicia gratuita, al final son caros. Así que bueno, que eso, que yo creo que un poquito más de promoción, que se involucraran más no sé, la consejería aquí antes tenía más empuje, ahora me parece que no están otras cosas. La verdad que desde el momento en que la consejería se llama, como es, de igualdad, justicia y asuntos sociales, pues se ve que al gobierno vasco actual la justicia, por lo menos, le supone 1/3 de un departamento. No considera que tenga que tener un departamento entero, ya dice algo. Pero bueno, yo ahí no me meto porque yo estoy para lo que estoy y no, eso ya, los votantes verán lo que tienen que hacer en cada momento. Así que nada, pues bueno, pues un placer como siempre y yo os voy a tener que ir dejando. Muchas gracias. Tengo que poner alguna sentencia antes del acto. Pues un placer, ya mira si te ha ido el resto que todos los años tengo que perder el resto del coloquio.
Pero bueno, a ver el año que viene si me lo monto un poco mejor y me puedo quedar hasta el final y hacemos una mesa redonda en condiciones. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias a Y todos. hasta el año que viene, o antes, espero. O antes. Eso. Venga, Raúl. Gracias. Nada. Sí, me voy ya porque si no me da tiempo a hacer nada, me va toda la mañana. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por esta atención. Y si necesitas algo, ya Elena tiene mi contacto, o sea, un correo electrónico o lo que sea. Yo encantado de colaborar. Venga, buenos días. Sí, ahora viene Miguel Ángel Oxman. Es un mediador de primera categoría, sobre todo en el ámbito extrajudicial, y también un formador en temas de mediación, y no en temas de mediación, en mediación. Trabaja desde el principio en el servicio de mediación de familia, ¿no? Extrajudicial, y es un gran especialista en el tema y buen compañero, ¿verdad? Y bueno, pues le doy la palabra a él. Muy bien. Muy buenos días a todas, a todos. Una lástima que se vaya Alfonso, porque como el año pasado voy a empezar a hablar de todo lo que ha dicho. Porque dice muchas cosas muy interesantes y yo creo que además nos aporta mucho a las psicólogas y a los psicólogos. ¿Por qué? Porque a veces a nivel formativo todos tendemos a la endogamia y creo que, pues, que nos visiten magistrados, que nos visiten personas de otras disciplinas y en concreto personas como él, con su experiencia, con su personalidad, con su carácter integrador, pues es creo que un estímulo y bueno, pues es aire, ¿no? Aire que renueva a veces los pensamientos o los contextos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ha dicho, como decía, muchas cosas que creo que son interesantes y también pues algunas de las compañeras hablaba de las nuevas leyes, ¿no? Y me venía a la mente pues unas palabras que le he escuchado en más de una ocasión a otro magistrado, que es Antonio Fulleda, que es un experto en mediación, trabaja en Bessières, en Francia, y más o menos la idea venía a decir algo parecido a que el espíritu crea la ley. La ley crea la estructura y la estructura mata el espíritu, ¿no? Entonces, esa es a veces una de las paradojas con las que nos encontramos. Por eso un poquito el tema de la nueva ley de eficiencia procesal también, pues yo creo que está todavía por desarrollar, por implementar y que ya veremos luego en qué aspectos nos puede condicionar o no en la práctica, incluso con algunas de las cuestiones que señalaba Alfonso, con esos criterios tan certeros, a mi juicio, como la confidencialidad. Para nosotros y nosotras, para los mediadores y mediadoras, es sagrado. Y sin embargo, bueno, pues siempre hay facciones dentro de lo jurisdiccional o lo legislativo, mejor, que a veces pretenden un poco coquetear con sus límites, ¿no? Yo creo que los límites los tiene que tener claro el profesional y muchas veces nosotros y nosotras cuando mediamos, Elena lo sabe bien, callamos y aquello que callamos, posiblemente si alguien, una de las partes, nos solicita una revelación de cualquier contenido interno de un proceso de mediación, tal vez si reveláramos ese contenido y todo el resto del contenido que consideramos que hay que revelar, quien se ve perjudicado es la persona que nos ha solicitado ese informe, con a veces demandas tan, vamos a decir, sencillas, aparentemente, como quién ha tomado la iniciativa a la hora de cerrar el proceso de mediación. ¿Cuál de las dos partes en un proceso de familia, en un momento determinado, dice, cuidado, yo ya no quiero continuar con este proceso, ¿no? Buscando de un modo u otro, pues, denostar o criticar o cuestionar, pues, el carácter pacífico, constructivo de la otra parte, ¿no? Muchas veces, quien ha tomado esa decisión es la parte que más ha aportado, que más gramos de energía o que más calorías o que más esfuerzos y más sudor se ha dejado en el proceso. Por lo tanto, yo considero que, como Alfonso, que hay una, no me gusta la palabra, pero la voy a emplear, una línea roja que tendríamos que tener cuidado en que no se vulnerase, no se traspasase, ¿verdad? En fin, dentro de las cosas que ha dicho siempre interesantes, ¿no? Pues hablaba él también del acuerdo, ¿no? Y el acuerdo de mediación no se debe de convertir en una obsesión. Creo que Alfonso lo entiende muy bien por ese comentario que ha hecho de que hay procesos en los que la
conocido, participado, los acuerdos no llegaban a la parte, sin embargo ya acaban después del proceso mediacional en otro contexto, también emocional, también más pacífico, más edificante y que, bueno, puede favorecer el que digamos que la resolución del mismo pues sea más rápida o menos lesiva para los intereses de todos y especialmente de los y las menores. Entonces, yo creo que también es una de las cosas que son muy de base, pero que a veces se nos olvida, sobre todo se nos olvida a los mediadores o a los profesionales de la mediación más jóvenes, ¿no? Identificar la mediación con el acuerdo, ¿no? El acuerdo debe de ser la consecuencia de, pero no la causa de. Es decir, nosotros, a veces para las partes sí, a veces para las partes el acuerdo sí es el objetivo, incluso único, ¿eh? Pero nosotros como profesionales tenemos que entender que el acuerdo es una consecuencia de un cambio perceptivo, de un cambio en la narrativa, de una ventilación emocional que permita otras circunstancias, de una búsqueda de convergencias en los intereses comunes que suelen existir y que curiosamente tienen mucha más virtualidad y tienen mucha más potencia de lo que nos podemos quedar, de lo que nos podemos imaginar cuando estamos solo al discurso, a lo externo, ¿no? Entonces, ese trabajo a veces de ir decapando y de llegar un poco a la esencia y esas convergencias comunes que están ahí y que son muy potentes, pues es lo que a nosotros, digamos, nos va guiando en un trabajo que a mí me parece apasionante y que además siempre invito a todos los compañeros y compañeras de cualquier foro a que, como muchos estáis formados, pues intentéis promocionarlo, trabajarlo, desarrollarlo, implementarlo, etcétera. Y a veces, si ahora pues me voy a ir por otros derroteros, a veces también yo animo, y lo digo con sumo respeto, a desarrollar proyectos e intentar venderlos. Es algo que las psicólogas y los psicólogos siempre hemos hecho muy mal, ¿no? La venta de nuestros productos y realmente, aun en tiempos de crisis, hay más recursos de los que nos imaginamos. Lo que pasa es que a veces, pues, no sabemos cómo acceder a ellos o, bueno, pues justo no era el momento, o van derivados los fondos a otro tipo de procesos o de profesionales, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, Alfonso, del colegio de la abogacía, etcétera, ¿no? Yo creo que la mezcla nos enriquece y que hay muchas cosas, por ejemplo, de los letrados, de los juristas, de los abogados y abogadas, que nos harían mucho mejores psicólogas y psicólogos, y también creo que ellos, pues, por otras vías, tienen que aprender cosas de otros profesionales, sin duda. Hablaba también Alfonso sobre la gratuidad. Yo, la verdad es que he de reconoceros que cuestiones de mercado no son mi especialidad. Primero, porque no me ha interesado nunca demasiado el mercado. Pero siempre se ha movido aparentemente por la ley, ¿no? Que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y el mecanismo parece simple, ¿no? Si hay demanda, se ofrecen cosas, productos. Si la gente demanda y por eso si deja de comprar ciertos productos, pues igual se acaba con algunos problemas, ¿no? Incluso medioambientales. Eso es solo una parte, ¿no? Eso es solo una parte de la dinámica que también aquí a veces con notaciones perversas, pero otras veces lo que sucede es justo lo contrario, ¿no? Se ofrecen productos que generan demanda. No se ofrecen los productos en respuesta a una demanda de los consumidores, de las ciudadanas y ciudadanos, sino que al revés. Se nos están ofreciendo cosas para que las adquiramos, compremos o que las introduzcamos en nuestro imaginario y en nuestros automatismos y ritos diarios, ¿no? Pues en mediación yo creo que es muy importante en ese sentido hilar esto que estoy comentando con el aspecto de la gratuidad que decía Alfonso, ¿no? Yo he tenido la suerte, o todavía la tengo, mientras me aguanten mis compañeras, de trabajar en un servicio público que, bueno, efectivamente, como decía Alfonso, depende de esa consejería larga en responsabilidades y que ofrece un servicio gratuito a la ciudadanía, ¿no? Claro, esto en principio puede parecer un poco contrario a ese espíritu de la mediación, que es, la mediación es mucho de sociedad y poco de Estado, según dice Fosser y otros estudiosos de la mediación, ¿no? Pero, sin embargo, cuando la administración se responsabiliza de ofrecer y de promoverlo, además mediante la gratuidad, el acceso directo, la universalidad del mismo, pues
se suscita un poco o se rompe esa paradoja de que la oferta siempre va detrás de la demanda, ¿no? No, ofreciendo servicios de mediación y más servicios de mediación, no solo en ámbitos familiares, sino en todos los ámbitos en los que se puede promover la mediación, que son prácticamente todos, casi todos, se suscita una fortísima demanda de la misma y se suscita, pues al final, algo que terminaba Alfonso también diciendo, ¿no? Una cultura de paz, un desarrollo de un tejido social al cual le ha calado también el que la opción del diálogo entre iguales / desiguales y entre contrarios aparentes, que realmente no lo son o no suelen ser tantos, es viable, es factible y es una parte más de nuestro mundo, de nuestra sociedad, ¿no? Bien, decía también Alfonso, o más bien en este caso respondía Alfonso, yo creo que a una cuestión que planteaba Elena, el tema de liberar a los juzgados de trabajo. Esta fue una de las motivaciones iniciales que promovió, por ejemplo, pues en el gobierno vasco en los años 90, la creación de servicios públicos, ¿no? Realmente estaban los juzgados, en concreto de familia, ciertamente saturados de expedientes de demandas, que no son expedientes de demandas, son personas, muchas personas dolientes, sufrientes y con procesos, ¿no? pues que son muy erosivos, que generan mucha desazón, lo conocemos todas las psicólogas, ¿verdad?, sobradamente. Pues en ese sentido también yo he escuchado, y me gusta escucharlo, a muchos juristas, magistrados y jueces hablar de la mediación como valor democrático en sentido puro, no solo como una herramienta para liberar a otra herramienta social, que es lo que son los juzgados, no es otra cosa, de un exceso de trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que tiene un plus y es ese valor democrático que, si la democracia se puede definir de algún modo, entre otras cosas, es el gobierno del pueblo por el pueblo. Pues no hay más pueblo por el pueblo que dictamina, que decide, que resuelve y que conjuga opciones dentro del ámbito familiar, ¿eh? Un ámbito que, como pues, muchas de las personas que nos estáis escuchando sabréis, ya en la Grecia clásica tenía, o es mejor, en la Grecia clásica tenía un cierre muy nítido, ¿no? Ahí sí que había líneas rojas, ¿no? La diferencia entre la polis y el oikos, ¿verdad? Entonces, allí incluso había un cínico que se llamaba Crates, y Crates era llamado el abridor de puertas, porque él entraba en las familias como mediador y resolvía o ayudaba a resolver conflictos. Entonces, lo que ocurría dentro de la familia no tenía trascendencia ni había vinculaciones, ahí había un muro trampiano muy férreo que no permitía, digamos, entrar a las normativas, legislaciones de la polis o del ágora o luego del foro, en Roma, etcétera, ¿no? Bueno, esto de un modo u otro ha generado también una especie de sensación de que todo lo que ocurre dentro de la mediación, como bien decía Alfonso, puede ser confidencial y debe de ser confidencial, y así lo apoyamos las mediadoras, los mediadores. Pero también sabemos que las cosas puras solo existen en química, exclusivamente, y después de mucho trabajo, ¿no?, de destilación y de disección, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a estar también sometidos a marcos jurídicos, a normativas, pero a mí me gusta que las leyes o las normas a las cuales debemos de acogernos sean cortas en palabras, sean un poquito parcas. Y por eso voy a hacer, como hicimos el año pasado, voy a leer muy brevemente lo que serían 4 puntos, no os voy a aburrir mucho, de lo que sería la R98, que fue la primera ley marco, que en realidad es una recomendación de la Unión Europea a los Estados miembros para potenciar y fomentar la mediación, ¿no? En la medida en que las propuestas de carácter jurídico, social, son más abstractas o tienen más abstracción y son más generalistas, consiguen y gozan de mayor adhesión. En la medida en que bajan a tierra y empezamos a determinar con puntos, apartados, guiones, etcétera, etcétera, van generando más controversia, y lo mismo puede ocurrir con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿eh? La cuestión es que la R98 a mí me gusta mucho porque
sus primeros puntos, precisó de un modo absolutamente certero, aunque luego a veces se confunde, los objetivos de la mediación familiar, ¿no? Dice lo siguiente: 25 años han pasado. Uno de los objetivos sería, si consiguiere, digamos, promoverse un proceso de mediación familiar, el primer punto diría mejorar la comunicación entre los miembros de la familia. A mí me parece sencillamente fantástico, en su brevedad y en su acierto. Mejorar la comunicación es el objetivo número 1, el objetivo primario, prioritario, secundario, no sé si terciario, pero desde luego solo ese favorecimiento de esa comunicación, especialmente en algunos campos, ¿no? En algunos campos en los cuales la comunicación se va a seguir suscitando, la familia, la escuela, en otros campos igual en cuestiones de consumo, pues igual no hay ningún tipo de comunicación entre las partes, ni es necesario, igual incluso ni deseable para la salud mental de una persona, pero obviamente sí para aquellos sistemas pues, que van a tener continuidad en sus relaciones, ¿no? Entonces, mejorar la comunicación sería el objetivo número 1. El segundo, que apuntaba la R98, de reducir los conflictos entre las partes en litigio. Es decir, de un modo u otro, reducir los litigios yo lo significo en el sentido de provocar movimientos, ¿no? Perceptivos, atributivos, también, como decíamos, cognitivo-emocionales, que generen una comprensión del conflicto de un modo más saludable, menos beligerante, menos violento. El tercer punto sería dar lugar a acuerdos, por fin, amistosos, ¿sí? Y me parece fantástico que el orden no es arbitrario y el orden, estoy seguro, que fue, bueno, pues detalladamente reflexionado, ¿eh? Los acuerdos amistosos. El cuarto punto hablaba de asegurar la continuidad de las relaciones personales entre padres e hijos, ¿eh? Bueno, por supuesto, que la afectación de una ruptura, con todo lo dolorosa que puede ser, de un sistema de pareja o matrimonio, pues no suponga la disminución, la alteración en ninguno de los sentidos, vamos a decir, gruesos del término, de esas relaciones entre padres y madres, hijos e hijas. El siguiente punto que consideró reflejar era reducir los costes económicos y sociales de la separación y del divorcio para los implicados y para los estados. Reducir los costes económicos y sociales, por supuesto. Yo he leído estudios, en concreto de catalanes, de compañeros catalanes, que hacían valoraciones de lo que en euros suponía un procedimiento contencioso, un procedimiento no contencioso, pero no mediacional, un procedimiento con un servicio incluso público de mediación, y realmente los porcentajes son abrumadores. Dices, estamos gastando del erario público, de los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas en muchas cosas, y esto es rentable, es eficaz, es eficiente, es operativo. Vamos a estimularlo, vamos a potenciarlo, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto también muy importante, ¿no? Que la mediación puede contribuir a reducir costes económicos y, por lo tanto, generar, bueno, pues igual una mejor redistribución a veces algunas personas que no han tenido la suerte o la juventud de no haber pisado, pues algún juzgado, cuando lo pisan igual pueden hacerse una idea de lo que supone los gastos judiciales, desde los profesionales de seguridad que están en la entrada, chinas, etcétera, la limpieza, los agentes judiciales. O sea, hay un entramado de medios volcados que es espectacular, ¿no? Pues a veces, lo mismo que Elena y otras compañeras conoceréis, por ejemplo, una modificación de un convenio regulador que se pudo hacer entre dos partes y que quieren modificarlo, puede tener una modificación tan sencilla como una hora en un servicio público, privado, semipúblico, no importa, de mediación familiar, ¿no? Pero esto judicialmente ya supone empezar con una maquinaria procesal, algo tan sencillo como es una modificación de un convenio regulador de mutuo acuerdo. Pues,
El último punto precisamente hace referencia a lo que estoy diciendo, reducir el tiempo necesario para la solución de los conflictos, ¿no? Entonces, ese también es uno de los factores que no tenemos que olvidar y que nos hace un poco a los que nos gusta la mediación, Elena y por supuesto las compañeras que estáis aquí y los compañeros y compañeras que estén online compartiendo con nosotros la jornada, pues animarnos a seguir trabajando en esta práctica profesional que es también la cosmovisión, que es también un planteamiento de pensamiento, de lógica ternaria y que a veces yo lo relaciono, me viene a la mente que es como trabajar como espeleólogos, porque entramos en una situación, hay una cavidad que no tenemos datos y que tenemos que topografiar y que tenemos que intentar aportar algún tipo de luz con conocimientos científicos que nos avalen, por supuesto, y tenemos que intentar ver pues, lo que hay y sobre todo si hay salida, que casi siempre en todas las cuevas y cavidades acaba habiendo algún tipo de salida o al menos de filtración, ¿no? De algo, tanto de agua como de luz, como de gases. Y en ese sentido es un trabajo yo creo que apasionante y que una máxima que a mí me gusta recordar es que en la mediación, la estadística y todo siempre al final, también tristemente es n igual a 1. Es decir, cada caso, cada situación se debe de interpretar bajo criterios de individualización, de singularidad y bueno, en ese sentido creo que acertamos y cuando vamos actuando en virtud a prejuicios clínicos, prejuicios jurídicos, prejuicios psicosociales, prejuicios de cualquier índole, en ese momento ya estamos faltando a uno de los deberes del profesional mediador, que debe de ser, ¿no?, la expectativa, ¿no?, positiva, un carácter o un imperativo ético que debe de ser pues, un optimismo, vamos a decir, casi antropológico de base que se plasme en cada caso, en cada pareja, en cada familia, en cada situación en la que intervengamos, ¿no? Y a mí cuando pues, participamos en formación, en charlas, me gusta recordar a veces la importancia tan espectacular, porque es espectacular, que tiene y que se comprobó cuando los criterios deontológicos de investigación en las facultades de psicología de las universidades americanas eran muy laxos, se comprobó pues, con el efecto Pigmalión, es decir, cómo puede modificar y cómo puede cambiar las conductas, los desarrollos de las personas en virtud de sus expectativas, de la confianza que se depositaba en ellos o no. Y ese es un factor desequilibrante. Ese es un factor que en muchos procesos puede generar pues, el que evolucionen de un modo o de otro. ¿Qué más deciros? Bueno, pues he apuntado aquí una cosita, ¿no? Que, bueno, ya que la he apuntado, vamos a decirla. Y pone Ucrania, ¿no? Bueno, pues como es un poco la semana, como decía Elena, porque justo también cae en sábado, pues está habiendo bastantes, digamos que, eventos, bueno, celebrando este aniversario de la mediación, ¿verdad? A nivel internacional. Y el miércoles a la tarde, pues estuve online, porque era una charla, una ponencia que impartía Nicolás Nicopaz, un profesor de la universidad, con el cual tengo la suerte de compartir amistad, y él hablaba de la resistencia también que supone en procesos bélicos, ¿no?, los procesos también de trabajo de paz en el sentido también familiar. Es decir, hacía una conferencia muy brillante, muy interesante, y bueno, pues abocaba a varias conclusiones, y una es que la paz no solo se decreta por los grandes, por los de arriba, sino que también se hacen las paces. En inglés no existe este correlato, ¿no?, el de las paces, es la paz. Pero en castellano sí, y es muy positivo que lo tengamos y que lo reconozcamos, porque hay muchas paces, hay paces económicas, paces morales, emocionales, paces sexuales, paces, y esas se tienen que construir y trabajar, hay que hacerlas. Entonces ahí hay un papel activo de la población y en concreto pues Nicopaz ofrecía muchos datos que eran muy bonitos y muy interesantes y que nos tienen un poquito que hacer ver
como en esos procesos en los que entramos, como decíamos, como un espeleólogo, y que son en los cuales las personas están sufriendo como túneles sin luz, siempre hay posibilidades de cambio y de aportar o de ayudarles a aportar algún tipo de luz. Y la luz era un poco lo que uno de los datos, de las anécdotas, que creo que son mucho más que anécdotas, que él nos comentaba el otro día. En las navidades de Ucrania no hay prácticamente en muchas ciudades ni recursos eléctricos, y sin embargo hay niños, hay infancia, y hay infancia que bien católica, ortodoxa, pues tienen la tradición de las navidades y que tienen la ilusión de las navidades, que como sabemos van íntimamente ligados a lo familiar, ¿no? Entonces, en muchas ciudades de Ucrania, no sé quién, pero alguien ideó poner unos árboles de Navidad con bombillas, no tenían electricidad, y alguien ideó pues poner bicicletas con dinamos, y las familias iban y los padres llevaban a los niños, como aquí nuestro Gargantúa, que come y defeca a los niños bilbaínos, vizcaínos, donde provengan. Allí los niños hacían cola para montarse en las bicicletas, dar pedales y generar electricidad, y estaban todos en fila para que el árbol de Navidad tuviese pues un punto, digamos, de luz, que al final es de expectativa, de esperanza, como lo queramos denominar, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo no solo bonito, sino también real, útil. Esto es algo válido, cierto, veraz, ¿no? Y que nos tenemos un poco que acoger a ese, bueno, a ese, si me permitís, espíritu, ¿eh? Y no sé, creo que ya he hablado más que suficiente, así que casi lo dejamos aquí. Pues nada, fenomenal, Miguel Ángel. Y bueno, ahora me toca a mí. Yo tengo la suerte de hablar detrás de dos personas que saben muchísimo. Entonces, venía más o menos con una idea, pero es lo que pasa, que luego empiezas a coger de aquí y de allá y ya se desbarata todo el programa. Yo venía con la intención de explicar un poco cómo es nuestra situación. O sea, iba a hablar menos desde el mundo de las emociones en la mediación, como ha hecho Miguel Ángel, o tan práctico como ha hecho Alfonso, pero quería un poco informar de cómo estamos como mediadores, ¿no? Cómo es nuestro futuro, y además tú has hecho la pregunta, Virginia, de, bueno, pues la ley de eficiencia procesal ya no es anteproyecto, pero bueno, todavía tiene que aprobarse. El año pasado, sí, el 22 de abril ya salió la ley en el Boletín Oficial del Estado, y ahora falta la aprobación final. En octubre fueron las enmiendas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada uno de los diferentes grupos que participan, como pueden ser asociaciones de mediación, consejerías de distintos organismos autónomos, etcétera, etcétera, van explicando qué está bien, qué no, qué se debe de añadir, qué se debe de quitar. Lo que en principio, una de las críticas que ha habido es importante, además la habéis hablado tanto Alfonso como tú, que es el tema de la voluntariedad. La ley de eficiencia procesal, en el apartado que dedica a mediación o a los MACs, que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, que no solo está la mediación, está el arbitraje, y luego están más, y luego una tercera persona imparcial o figura imparcial, que no se sabe muy bien lo que es todavía, y eso va a ser, está siendo la cola, que no saben muy bien cómo organizar. En la mediación lo que decían es que va a ser obligatorio, que lo habéis nombrado, va a ser obligatorio que las personas intenten llegar a un proceso de mediación. Por un lado, desde el punto de vista práctico, como mediadores que queremos trabajar en ello, realmente pues nos ofrece un ámbito, un campo de trabajo importante, porque no solo va a ser en servicios públicos, sino que también la mediación puede llegar a ser privada. Por otro lado, el espíritu de la mediación nos habla de la voluntariedad como uno de los fundamentos más importantes que hay. Es verdad que, bueno, inicialmente yo a nivel personal estaba en contra de que fuera obligatorio, y eso va en contra de los intereses personales, ¿no? Como mediadora. Pero luego voy entendiendo que quizá esa
obligatoriedad de pasar por una informativa y saber qué te ofrece la mediación, sin más obligaciones, podría llegar a ser interesante. Y todavía seguimos con la duda, no está resuelto. Pero bueno, esa opción de que digas, bueno, tienes esto, escúchales, vete a una informativa, entérate de qué va y luego decides, pues puede ser interesante. Lo que pasa que tú, como mediador, tendrás que decir que al final no han querido hacer la mediación. Y como decía muy bien Miguel Ángel, y que actualmente se hace, por supuesto, no decir quién no ha querido. Nosotros como mediadores debemos de mantener esa confidencialidad. La confidencialidad no solo es en el momento de que estás realizando o estás en el proceso de mediación, sino que esa confidencialidad es durante el proceso, antes del proceso, después del proceso. La confidencialidad debe de ser del mediador y de las partes. Porque yo creo que a veces nos olvidamos, ¿verdad?, un poco de eso. Es verdad que se dan casos, como ha comentado Alfonso y también Miguel, que es que a mí me ha pasado de todas formas que pedirme que ir de testigo para que comente lo que se ha dicho en el proceso de mediación. Tanto el juez como yo me negué, lo comuniqué a la Dirección de Justicia y el juez se negó también. O sea que ahí estuvimos todos de acuerdo sin haberlo hablado. No es algo habitual, pero sí que es verdad que los letrados, quizá por la comunicación que tienen con sus clientes, comentan cosas que ha habido en el proceso de mediación. La confidencialidad, cuando ellos firman iniciar un proceso, es para todos los que intervienen en la mediación, no solo para el mediador. Y eso quizá también habría que tenerlo muy, muy claro. Hablando de los fundamentos y que dice el proyecto de ley, la confidencialidad, la voluntariedad, la gratuidad que decía Alfonso, pues estaría muy bien. Pero es verdad que hay gente que no quiere ir a servicios públicos. Esto es muy pequeño. Y es verdad que a veces nos encontramos con gente que conoces de toda la vida y te vienen, yo en mi caso he tenido casos en que te vienen por una denuncia por estafa de $500,000 y tú les estás viendo tomando un vino en el bar de debajo de casa. A veces da también su apuro. El que haya la opción de mediadores privados, donde ese espacio de confianza todavía es más cerrado y más individual para ellos, pues bueno, yo creo que es una opción válida. De hecho, en algún juzgado hemos hecho mediaciones no solo familiares, sino en el ámbito penal, y el juez, llegando a acuerdo, y el juez ha admitido, un caso fue en Balmaseda y algunos en Bilbao, ha admitido esos acuerdos. No solo se ha remitido a un centro o a un servicio privado que pertenece a justicia, sino que también han admitido la mediación penal. No está muy bien definido en este proyecto de ley cómo vamos a quedar los mediadores, cómo va a ser el proceso. De todas formas, sí, tener claro que este proyecto de ley va a ser solo para el ámbito civil y mercantil. Deja fuera cualquier otro ámbito. No va a haber contencioso administrativo, no va a haber penal, sin menoscabo de que todas las iniciativas que ya estén en marcha o se puedan poner en marcha tengan no haya dificultades para ello. Pero se va a centrar en el ámbito civil y mercantil. Decían que este proyecto de ley es un poco una revisión de la ley que hubo en el 2012, 5-2012, en el que se hablaba y se intentaba regular ya 11 años, la mediación civil y mercantil. Lo que pasa es que se ha ampliado muchísimo más. Otro tema que se tocaba era también qué validez van a tener los acuerdos, si van a ser acuerdos parciales o acuerdos totales. Es otro tema que se habla también en el proyecto de ley. Ha habido mucha controversia, realmente las asociaciones de mediación y el grupo GEME, que decía Alfonso, que es un grupo que incluso no... que la mediación se vea desde el ámbito de los propios jueces y magistrados,
que también hay incluidos en algunos letrados y demás en ese grupo, que se haga desde ese ámbito es interesante porque da un mayor impulso, ¿no?, a los procesos de mediación. Ayer hablando con Ana Carrascosa, que es una magistrada que ha estado en el Consejo General del Poder Judicial y en el Ministerio, ahora ha vuelto a su puesto de magistrada, decía que GEMME sigue preparando y luchando porque la mediación siga adelante. Lo que no nos podemos quedar atrás somos los profesionales reales de la mediación, que quizá es los que podemos más aportar porque tenemos un trabajo de campo importante hecho. Es verdad que muy poca gente trabaja realmente en mediación. La gente que trabaja, hemos trabajado y trabajamos en el ámbito de la mediación y hemos hecho muchas mediaciones, somos unos privilegiados, porque la teoría y la formación es fundamental. Tenemos mucha tendencia a hacer mucha formación, tenemos muy poca información, que los cursos yo creo que deberían de contener pues secciones de información a los que quieren, a las personas que se quieren formar en mediación. Y la mediación, la formación en mediación va a estar regulada y va a ser imprescindible también en este proyecto de ley. En Euskadi ya sabéis que hay un registro de mediadores en el que es imprescindible hacer un número de horas, ya no recuerdo, creo que bajaron de 300, 200, sí. Antes había que hacerla en bloque, ahora se puede hacer pues 50 horas en un curso, 60 en otro, quiero decir que se puede hacer de esta manera y luego cada 5 años hay que renovar, por llamarlo de alguna manera, ese carnet de mediador en el registro. Formación continua, efectivamente. La gente saca esas 200 horas, se inscribe en el registro, pero luego muchas veces se olvida de que la formación continua es fundamental. Primero porque te tiene al día y segundo porque es imprescindible para renovarnos en este registro. Por otro lado, quería ya, cambiando un poco de tercio, yo creo que, bueno, para terminar, antes de cambiar el tercio, para terminar diría que el día que se apruebe este proyecto de ley, que parece ser que se va, nos decían el otro día un delegado del Ministerio de Justicia, que iba a ser aproximadamente en marzo, con lo cual calculemos en mayo o junio, con suerte, ¿no? Porque siempre va, ¿verdad?, con mucho retraso. O sea, septiembre-octubre. O sea, septiembre-octubre con optimismo. Pero nos va a dar la opción de visibilizar un poquito más la mediación y también de que al visibilizarla se amplíe el campo de trabajo. Yo creo que eso es importante que lo comentemos porque todos somos mediadores y queremos seguir en ese ámbito. Un poco por hacer, y cambiando ya el tercio, una distinción entre la mediación extrajudicial, de la que Miguel Ángel es un experto, a la intrajudicial, que es en la que yo he trabajado. Hicimos en su día un protocolo de esa diferenciación que entregamos en la Dirección de Justicia y que está todavía vigente. ¿Qué nos diferencia un servicio de otro? Si trabajas en mediación intrajudicial, tiene que haber una derivación del juez. Siempre tiene que haber una derivación del juez, independientemente de quién pida la mediación. Puede pedirla una de las partes, si es penal el denunciado o denunciante, o el investigado, cada vez se cambia el nombre, o si es civil familiar, pues bueno, sea el demandado o el demandante. Aunque lo pidan las partes, esa petición va al juez y el juez te deriva. ¿Qué pasa? Que si es penal, no solo el juez te deriva, sino que seguido de la derivación entra el fiscal y dice, pues estoy de acuerdo o no. Es decir, que no es tan fácil. Al final, como fue un servicio en el que hubo mucha confianza y de los profesionales, de los operadores jurídicos, se derivó sin ninguna dificultad. Toda mediación, todo proceso de mediación, los procesos de mediación tienen un protocolo a seguir. El primer punto es la derivación, el segundo punto es el comienzo de la mediación, la intrajudicial. Cuando se considera que
que comienza una mediación, cuando ambas partes han hecho la informativa y firman el consentimiento para iniciar. O sea, no con una sesión informativa de una de las partes ya inicias la mediación, sino cuando ya consienten los dos. Eso quizá puede ser una posible diferencia. Como ha dicho Alfonso, en el protocolo figuraba 2 meses, pero se podía pedir una ampliación de tiempo a 1 mes más normalmente. A veces se alargaban los de familia, etc. Sí que es verdad que nosotros hacíamos los procesos de mediación en lo que llamábamos los tiempos libres, desde que se inicia el proceso en el juzgado hasta que está el juicio. Bueno, hasta que se va a hacer el juicio. En esos tiempos teníamos el espacio para poder hacer la mediación. Las mediaciones eran diferenciadas o bien conjuntas o bien individualizadas. ¿Qué diferencia había? Las conjuntas eran las que se hacían con las 2 partes de forma presente. Y las individualizadas eran cuando se hacía separadamente. Realmente yo pienso desde el punto de vista de la mediación pura y dura y como persona que ha hecho muchas mediaciones, y yo creo que quizá Miguel esté de acuerdo, conjuntamente suele ser mejor, porque inicias la comunicación y el diálogo entre las partes. Y como decían, y repetimos, y repito otra vez, tanto Alfonso como Miguel Ángel, luego van al juicio en caso de no acuerdo con otra predisposición. Por lo menos se saludan antes de entrar en sala, que ya es que incluso suele ser un punto de acuerdo, ¿no? El saludarse cuando entregan a los niños o si se ven en el portal. Suele ser un punto de los acuerdos, que es algo tan sencillo, pero que inicia o todo ha dado lugar a ese poder saludarse y haber iniciado una comunicación. Luego, a lo largo de todo el proceso, las partes pueden decir que no quieren. Igual firman que sí, pero tienen la libertad de, a lo largo del proceso, decir si quieren o no seguir con la mediación. Y como muy bien hemos dicho, cuando tú entregas en el juzgado, porque tenemos que cerrar ese procedimiento, se cierra con acuerdo, con no acuerdo o con abandono de la mediación. Sea no acuerdo o sea que ha querido desistir y no seguir con la mediación, la confidencialidad la mantenemos y no decimos quién ha sido. Simplemente que no se ha podido llegar a un acuerdo y punto. Solo se emplea en las estadísticas obligatorias que tenemos que hacer si ha sido el demandante o el demandado sin nombres, nada más. Un poco para ver y conocer las estadísticas nos ayudan a poder mejorar y a poder cambiar cosas en nuestro protocolo. Es fundamental que haya un protocolo de actuación. O sea, eso es fundamental. Y más si estás en el ámbito judicial en el que tienes que dar respuesta a jueces y fiscales y abogados. Otro tema que hemos tocado, el tema, estoy igual corriendo mucho, pero más que nada por no aburrir al personal y estar tanto tiempo. El tema de los letrados. En mediación concretamente, yo era en su día, fui la coordinadora y una de mis consignas era que el abogado tiene una participación X, pero siempre hay que darle la importancia que tiene e invitarle a que sepa cómo pueden ir las cosas. Es decir, no participa en la mediación, sí que puede venir a la sesión informativa y puede estar informado de lo que ocurre en el proceso de mediación por sus partes, claro, por las partes que intervienen, y a veces creemos que es importante para desatascar un poco en un momento dado el proceso que el abogado o el letrado o la letrada sepa cómo van las cosas con permiso de los intervinientes, siempre por encima de todo. Porque otro de los fundamentos importantes en un proceso de mediación es el respeto. No podemos admitir faltas de respeto en un proceso de mediación, ni entre las partes ni hacia el mediador, que en su caso siempre tiene la potestad de decir hasta aquí hemos llegado y no sigue con la mediación. Que también lo podemos hacer, no es lo más habitual, ¿verdad? Pero sí que tenemos esa facultad de decir
esto no va a ningún sitio, hay una falta de respeto inmensa, incluso entre las partes, y si no se corrige, se interrumpe el proceso de mediación. Como os he dicho, la devolución puede ser acuerdo, no acuerdo o interrupción antes de finalizar el proceso de mediación. Como muy bien ha dicho Miguel Ángel, aunque las partes suelen querer un acuerdo, normalmente, no siempre el objetivo tiene que ser el acuerdo. Muchas veces, y es repetirme, pero no solo cambia el talante tras un proceso de mediación sin acuerdo antes de entrar en el juicio, sino que a veces llegan al acuerdo que se había hablado y comentado en mediación antes de entrar en sala. Eso también es un tema que se ha dado habitualmente y que nosotros queríamos que se recogiera también en las posibles estadísticas, cómo recoger eso, ¿no? La influencia es difícil, pero la influencia de la mediación, del proceso de mediación en las partes, ¿no? Cómo eso ha dado lugar a que luego se haya podido llegar a un acuerdo. Como ha dicho Miguel, la mediación viene de una cultura de paz, de una cultura de paz que se expresa en lo que se llama la justicia restaurativa, que ya en los años 70 se hablaba de esa cultura de paz, de ese deseo de que los conflictos seamos capaces de la ciudadanía poderlos solucionar. Solucionar no quiere decir yo gano, tú pierdes, sino que ganemos todos, ¿no? Y a veces, en algunos casos, perdamos algo todos. Eso sí es verdad. Y tienes que tener esa disposición. Creo que voy a partir una lanza a favor de los psicólogos, o psicólogas, que es que nosotros podemos gestionar quizá las emociones en un proceso de mediación de una manera quizá más eficaz que quizá desde otros puntos de vista, otras profesiones, como pueden ser letrados y tal. ¿Qué implica esto? Que la comediación puede ser interesante entre un abogado y una psicóloga, o entre un trabajador social y un letrado, una letrada, en fin, que tengamos la mente más abierta. Y creo que ahí sí que ganamos un poco los psicólogos. Sí que sí, afirma. Yo creo que sí, que hay, teóricamente, ¿verdad? Yo creo que sí. De hecho, en más de una ocasión nos han pedido, oye, da una charla o habla sobre la gestión de las emociones en el proceso de mediación. Muy importante, porque nadie te viene alegre a un proceso de mediación. Todos te vienen con mucha carga emocional, sobre todo si son procesos de familia o en temas penales, si las partes se conocen previamente y van a tener que seguir relacionándose, como son conflictos de vecinos, por ejemplo, ¿no? Que no llegan a un acuerdo y dicen, bueno, ya si te he visto no me acuerdo y se acabó y la parte judicial ha quedado resuelta, sino que hay emociones. Mientras haya emociones, la gestión en un proceso de mediación es muy importante y creo que podemos dar uno de pecho los profesionales de la psicología. Y creo que ya con esto, si no me voy a repetir con todo lo que ha dicho Miguel Ángel y lo que ha dicho Alfonso, estar al tanto un poco de lo que pasa con el proyecto de ley. Es interesante que también están publicadas en Internet algunas de las enmiendas que se han hecho. Fundamentalmente han sido el tema de la voluntariedad, el tema de la gratuidad, el tema de la validez de los acuerdos y el tema de cómo gestionar el que accedan al proceso de mediación. Puedes decir, es obligatorio, pero ¿cómo acceden? ¿Cómo van? ¿Cómo saben? Y luego, desde el punto de vista de los mediadores, hacer un protocolo en el que haya unos documentos que sean iguales para todos, en el que tú puedas demostrar que realmente han intentado un proceso de mediación. Y bueno, yo creo que ya con esto, pues, ya os dejamos que preguntéis lo que queráis. Y gracias por atendernos a todos. Hemos hablado mucho, Sin gafas como no veo, bueno, pues sí, un montón. Bueno.
mí me gustaría preguntar a los dos cuáles son las mayores dificultades que se pueden encontrar en un protocolo de mediación y cómo ir solventándolos antes de llegar a todo ese protocolo que hay que hacer, como has hablado de las emociones y todo este tipo de cosas, ¿no?, que están ahí y otras que puedan aparecer. ¿Cuáles han sido las más dificultosas para ayudar a resolver, para poder llegar a acuerdo o no acuerdo, pero para seguir los siguientes pasos? Y luego, bueno, pues lo de la cultura de paz, la verdad es que yo también estoy muy de acuerdo, que es lo que nos une en vez de lo que nos separa, pero sí que difícil es el proceso. Sí. Entonces, Y que la gente lo entienda. exacto, ahí voy a lo siguiente de cómo que haya más toma de conciencia de la necesidad de seguir formándonos todos y de colaborar y como has dicho, conjuntamente para poder resolver esto. Eso quería comentar y preguntaros qué queréis un poco. Si quieres empezar tú, pues. Por ejemplo, las personas cuando inician un proceso de mediación tienen la obligación de comprometerse con un acta inicial en el cual se estipulan unas circunstancias o condiciones de funcionamiento, como el respeto, la honestidad, la aportación de documentos si se solicita, el no iniciar, por ejemplo, en procesos extrajudiciales, que esto es extrapolable no solo a servicios públicos, por supuesto privados, que no iniciarse procesos judiciales paralelamente a la mediación, es decir, que cerrar el proceso de mediación, todos tenemos mucho a acudir a vías alternativas o a vías más bien jurisdiccionales, pero no a la par. No utilizar lo trabajado o lo expuesto como una argumentación o prueba en un futuro procedimiento contra la otra parte, el no grabar las sesiones con el móvil, bueno, pues una serie de cuestiones que son el hacer un esfuerzo, ¿no?, de contención en base a lo que decía Elena y lo que también yo creo que estabas expresando tú del respeto, ¿no? Y la contención emocional y el respeto es fundamental, pero nosotros no tenemos la capacidad ni de anteceder las respuestas de los usuarios o mediados o mediadas, ni tampoco de estar constantemente sancionándolos. Es decir, cuando la alteración emocional está ahí, está en ebullición, pues tenemos que estar constantemente aquilatando y calibrando hasta qué punto somos condescendientes, permitimos o no. Si esas faltas de respeto son de un nivel moderado o bajo, podemos mantener el proceso sin estar constantemente sacando tarjeta amarilla o roja. Si, por ejemplo, hay una cierta equilibrio o bilateralidad en esas alteraciones emocionales. Cualquiera puede decir algo que duela a la otra persona y nosotros no lo podemos evitar. Tampoco lo podemos estar constantemente sancionando. Si eso va a una situación un poquito de mayor peso, sí hay que cortar en ese momento, expresar que si la actitud, la conducta verbal, el cuidado en las palabras no se continúa, no se produce de un modo más respetuoso, constructivo, etcétera, pues que igual no vamos a poder continuar con la sesión. Otra opción es proceder a caucus y en un momento concreto invitar a cualquiera de los dos a salir fuera, continuar con uno y luego entrar con el otro y un poco favorecer igual pues una ventilación emocional que tiene que producirse para que luego pueda haber un mayor componente racional, ¿no? Realmente decálogo o realmente un protocolo estandarizado, ¿no? Yo entiendo que es más genérico porque en cada situación, pues, es decir, hay personas que pueden revertir esa excitación y esa conducta verbal, por ejemplo, de no escucha y de hablar desde la emocionalidad y con un nivel muy justito de respeto, y en 10 minutos esto se ha derivado a una normalidad y un habla mucho más lógica, y otras personas necesitan 30 minutos. Y entonces nosotros que estamos mediando y nos estamos escuchando, estamos constantemente pensando, lo corto, ¿no? Hacemos un caucus, les permite un poco más. Igual ha habido 3 faltas de respeto de una parte a la otra y dices, ya lo corto, y de repente una falta a la que no había faltado y se escribe hace 4. Y dices, bueno, llevamos 4, 3, a ver esto cómo evoluciona. Y en muchas ocasiones, sobre todo en las sesiones iniciales, nosotros si no conocemos a esa familia, a esa pareja, a esas personas individuales,
tenemos que conocerles. Yo entiendo que no va a haber situaciones, digamos, que entren en componentes netamente, no, pues de violencia verbal pura, física. Reacciones repentinas, explosivas físicas, yo he visto muchas. Un cachete, un empujón, nunca en miles de casos que he visto en parejas, familias en crisis potente. No recuerdo. Es decir, al final nosotros también tenemos que jugar con paciencia, con respeto, con comprensión, que como decía a mí es que me gusta mucho, ¿no? A veces, tanto la neurociencia como los clásicos, ¿no? Decía Séneca que toda agresividad proviene de debilidad. Cuando alguien está comportándose de un modo poco conciliador o poco respetuoso, nosotros claro que tenemos que trabajarlo. Pero igual en un primer momento también tenemos que entender que está con una preocupatividad muy potente, muy marcada y que necesita de un modo u otro pues sacar un poco esa emocionalidad para luego entiendo que poder estar en mejores condiciones, ¿no? Pero estamos constantemente ahí calibrando, ¿eh? No podemos tener un decálogo ineludible en que nos digan, sí, ahora ya no, ahora sí, ¿no? Yo no lo entiendo así por algo tan claro como que las personas somos distintas y nuestra capacidad, nuestra reactividad, nuestra capacidad lingüística, nuestro nivel formativo, el dolor que pueden ellos llevar a una sesión, no tiene nada que ver. Dos personas que uno determina que ya no quiere a la otra persona y que la decisión es, vamos a decir, unilateral en su motivación por la ruptura, dos personas en las cuales uno de los dos te dice que ahora tiene una nueva pareja y que se va a vivir a otra provincia y que su nueva pareja es el hermano de su marido, su mujer. Pero que esas cosas pues se dan. Entonces tú ahí tienes que tener un nivel de comprensión o un umbral distinto a otras circunstancias, porque humanamente es comprensible que haya una afectación mayor, una mayor dificultad. Por eso hay procesos de mediación que duran 3 sesiones, 4 y otros que duran 12, 14 sesiones sin entrar en procesos de terapia. Aunque sí se generan ganancias o componentes de tipo terapéutico, pero el objetivo, la metodología no es terapéutica. No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. Es un poco, bueno, añadiendo lo que comentaba Miguel, una de las dificultades, no dificultades, pero que quizá que tenemos un aspecto que debemos de tener en cuenta es que al ser cada mediación diferente, porque son diferentes personas, tú como mediador tienes que tener capacidad de adaptación cada vez que entras a una sesión de mediación a esas personas, a su conflicto y a sus emociones. Es decir, que no puedes hacerlas como rosquillas, a las 11 tengo uno, a las 12 tengo otro y todas las hago igual, sino que tú te adaptas de alguna manera como mediador a esas personas, a esos usuarios, a su conflicto y a sus emociones. Y luego, desde el punto de vista puramente práctico, una dificultad que nosotros encontramos era que la localización de las partes. ¿Qué cosa más tonta? Bueno, pues si tú tienes 2 meses de plazo para hacer una mediación y tardas 1 mes en localizar a una de las partes, eso suele ser brutal porque el plazo sigue pasando. Es decir, que a nivel intrajudicial y a nivel práctico dentro de la mediación intrajudicial, la localización de las partes es un aspecto que ha hecho que se retrasen muchos procesos o se dilaten en el tiempo. Eso sería un poco la diferencia. Virginia, tú que siempre preguntas. Virginia pregunta mucho porque sabe. Porque sabe. No, yo, esto de la cultura de paz que creo que habéis hablado todos, yo no sé cómo se podía hacer, ¿no? Porque realmente la mediación, si es una intención y una cultura de paz, se necesita un cambio de mentalidad. Pues yo no sé si es la promoción o hay que esperar a que el ser humano evolucione un poco más, porque no hay manera, ¿no? O sea, cuando realmente se cambia la mentalidad, esto va por añadidura, ¿no? Pero entonces,
No sé cómo se puede hacer eso, ¿no? Ya. Yo sí. No, yo soy de preguntas, pero tengo la respuesta. A ver, Es muy fácil, trabajando como no se hace, es decir, introduciendo en los diseños curriculares de las enseñanzas básicas y medias este tipo de conceptos. absolutamente de acuerdo. Es decir, trabajando en pedagogía de la cultura de paz, de la comunicación, de la capacidad de negociación, de la reflexión, de la capacidad Ya has de empezado confesión. con la educación primaria, Pero entiendo, de pero los nos vas a la diseños, universidad y... de un modo, vamos a decir, grueso, no tangencial, no una charla, no un cursillito, no, de un modo, es decir, hay muchos chicos o chicas que yo creo que a todos nos ha ayudado, ¿no? Pues estudiar ciertas cosas, ¿no? Y yo soy un apasionado de la naturaleza, pero que ahora salgamos a la calle y preguntamos a un chico que ha estudiado hace 10 años en el instituto que me explique con precisión la diferencia entre las rocas metamórficas o las sedimentarias, igual no sabe qué decirme. Y yo soy un gran amante también de las rocas, pero no sé si tiene mucha más utilidad dentro de esos diseños curriculares el introducir este tipo de cuestiones que hacen relación a todo, a los procesos también de comunicación en pareja, a los procesos bueno, pues de coexistencia a nivel familiar, social, intercultural. Y creo que ahí tenía que haber un peso, pues no sé de cuánto, pero un peso, si lo hay ahora, como bien dices, multiplicado por 50. Y igual reducir de otros contenidos. Yo soy de los que estoy muy triste cuando se habla de quitar la filosofía, porque esa es la conciencia crítica y eso nos salva. Pero habrá que igual equilibrar y todo esto tendría que estar por ley dentro de los diseños curriculares y los contenidos. Y para mí esto es un canto también de los psicólogos como identidad, que venimos, o algunos veníamos de la filosofía, es de donde parte la psicología, y no solo el ámbito exclusivamente sanitario. Claro. Vale, entonces hay que apostar por lo que también somos, ¿no? Por supuesto. Pues es verdad que al final todo empieza, o debería de empezar, por la educación, y desde niños, ¿no? Luego esos niños, jóvenes y tal, serán padres e irán transmitiendo también a nivel familiar o interno, ¿no? Que por cierto, has dicho, las relaciones de pareja serán influenciadas por este tipo. Diréis cómo se uno yo las ideas aquí, pero va a ser obligatorio por el proyecto de ley tener formación en violencia de género para poder ser mediador en ejercicio. En la Se me ha olvidado ciencia, antes. Sí, en violencia de género. Que bueno, es tal y como están las cosas, violencia de género, que entre jóvenes, curiosamente, cada vez hay más, porque hay otro concepto quizá de la pareja, ¿no? Muy diferente, y ahí es un poco lo que estabas tú diciendo, y que es preocupante. Tenemos mucho trabajo por hacer. Sí. Yo sí he observado durante la enseñanza secundaria que ya se van encontrando momentos de encuentro, por ejemplo, en las asignaturas de ética o religión, sobre este tipo de situaciones, ¿no? Cómo mediar en un aula conflictos. Tiene una pregunta, ¿verdad? ¿Y la habéis visto? Me la traigo aquí. Sí, conflictos de convivencia en el aula o en la población en la que viven, o incluso familiares. Lo que ocurre es que yo lo que he observado en los sitios en los que he asistido, es que lo tiñen o lo enmascaran de una situación, digamos, política, de ideología política, de una forma o de otra. Entonces, eso lo que hace es que al final los chavales es como si estuvieran desnudando de lo que ellos piensan que pueden opinar a nivel político, o sus padres que tengan esa cultura. Y entonces hay una especie de se cohíben de poder expresar cuál es el problema real de convivencia en el aula, de que tú igual me estás empujando o me estás copiando los apuntes, o cosas mucho más graves de que te estoy coaccionando en el patio, ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto tendría que quedarse mucho más definido y aclarado cuando se intente potenciar que esto mismo que tú digas, que en la cultura de la educación, en la primaria o en la secundaria en la que yo he asistido, se ve. Porque yo creo que las personas que lo proporcionan, ¿no? Que son profesores de los institutos y demás,
lleva una confusión, entenderlo de una manera o política o religiosa, cuando es un problema simplemente de comprender qué ocurre en el patio, qué ocurre en el aula, qué ocurre en la convivencia. No tienes por qué llamarte de ningún tipo de religión, ni ningún tipo de ideología política, sino lo que es de ser humano a ser humano. Y eso yo creo que desde la posición que tenéis vosotros de poder también transmitir para que esto se desarrolle, eso yo creo que sería algo a matizar o aclarar, porque si no, la situación que yo he vivido es de una auténtica confusión y que la mediación al final es definirse políticamente o religiosamente cuando lo que estamos es debatiendo que en el aula pues hay un mal ambiente o en el patio hay un mal ambiente o entre compañeros hay un mal ambiente, pero de convivencia. Entonces no sé si vosotros tenéis ese acceso cuando se promulgue esa manera de poderlo introducir. Yo creo que sí que es muy acertado en unas edades previas, porque como tú dices, al cabo de 10 años, pues igual donde estaban las metamórficas no me acuerdo, pero sí recuerdo lo que es el respeto al otro y el otro hacia mí, cómo intentar dialogar para llegar a una convivencia óptima, una situación de equilibrio de paz. Ya. Para eso yo creo que tiene que haber lo que muchas veces no suele haber, ¿no? Y es, no sé si pactos de Estado o qué, pero la educación sabemos siempre que es una de las cuestiones públicas que están más a merced de los vaivenes políticos y del cambio de objetivos, de métodos, de sistemas, de asignaturas incluso en los centros. Es un gran error. Pero bueno, pues igual tendríamos que aprender de otras cuestiones que llevan un tiempo en el que al principio también podían parecer estar cargadas de significados políticos y que hoy en día están aceptadas por todo el mundo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que está redactada en 1948 y que tiene 30 puntos que luego hemos podido ampliar y abarcar, y de los menores, lo que queramos, pero en principio, bueno, pues no se está traducido a todas las lenguas del planeta, que vamos a decir, por lo menos las lenguas, al menos más o menos reconocidas, cerca de 500. Y sin embargo, la Declaración de los Derechos Humanos, de otro, surge como reacción del mundo aliado a la barbarie y a la atrocidad que supuso la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que algo que no debiera estar de ningún modo vinculado, como bien dices, y es que suscribo totalmente lo que dices, ¿no? Por lo sectario, partidario, ideológico, por un grupo de la inscripción política. Estas son cuestiones básicas de coexistencia, cuestiones éticas de valor universal y que las tenemos que plasmar, pero eso yo creo que al final son, bueno, pues cada uno tenemos nuestra responsabilidad, no te voy a rechazar, ¿no? En la que tengamos todos o todas, cada uno, ¿no? Yo mismo, pero creo que es una labor en la que tienen que trabajar nuestros gestores, o sea, los políticos, así de claro, y que además que iba a generar muchísimo más bienestar. Si a la boca hablando de bienestar, pero creo que el bienestar precisamente es eso, el reconocer las diferencias, el respetarnos y el que cuando haya diferencias las podamos expresar sin las barbaridades que cometemos en el día a día. Pero bueno. Bueno, nos preguntan que tienen entendido que en conflictos en los que haya violencia de género, la mediación está contraindicada, no sé si prohibida, está terminantemente prohibida. En los conflictos en los que haya un tema de violencia de género, a no ser que ya la persona denunciada se haya archivado y sobreseído el asunto, no se puede hacer violencia de género, no se puede mediar en temas en que haya violencia de género, bajo ningún concepto. Y lo dice muy claramente en el Estatuto Jurídico de la Víctima, en el artículo 15 nos dice que cuáles son los derechos de las víctimas en un proceso judicial. El primero, el estar continuamente informado, porque hasta ahora, bueno, igual todavía se mantiene, porque son costumbres, la víctima denunciaba y declaraba y hasta que había fecha de juicio ya no sabía más. En cambio, en el Estatuto de la Víctima te dice que tiene derecho a estar continuamente informado, a solicitar la información de todo lo que se vaya haciendo en el proceso a nivel judicial y a solicitar
un proceso de mediación o justicia restaurativa, exceptuando claramente las víctimas de violencia de género. Como ha dicho antes Miguel Ángel, la justicia en los países mediterráneos es más igual, ¿no?, entre todos nosotros, Francia, Portugal, Italia, España, etc. Sin embargo, en el resto de Europa hay países, como los países nórdicos, en los que el proceso de mediación en un conflicto de violencia de género está permitido. De hecho, en Finlandia se llevan a cabo con bastantes buenos resultados. ¿Qué pasa? Pues que una víctima tiene que estar preparada para enfrentarse a un agresor de años. No es un agresor de 3 días ni de 4, es un agresor de años. Tiene que haber una preparación psicológica y también el investigado tiene que estar preparado para que ahí no va a dominar la situación. Ahí va a ser uno más. Pero realmente en los países nórdicos, especialmente en Finlandia, que es el país con mayor índice de violencia de género de toda Europa, con mucha diferencia, quizá por, como decimos, el clima, estar metidos en casa, el beber y demás, bueno, muchos factores también sociales, pues es donde más violencia de género hay, pero se permite la mediación. ¿Y cómo le hacen, Elena? ¿Les ayudan antes, como en lo que has dicho? ¿Con terapia o lo que fuere antes de iniciar el proceso de mediación? ¿No? Debieran. Vale. Normalmente sí, por ejemplo, a la víctima sí se le prepara, porque en mediación es muy importante el equilibrio entre las partes. No puede ser que uno esté aquí arriba y otro aquí abajo. Como decía Miguel, por ejemplo, el que viene con nueva pareja y happy porque tiene otra vida, y el que tiene el sentimiento de abandonado, ¿no? O abandonada. Bueno, me da igual el sexo, no quiero generalizar, ¿no?, ni hacer un tópico. Pero, claro, el equilibrio de fuerzas tiene que ser importante. Es importantísimo a la hora de hacer un proceso de mediación. Entonces, y bueno, de momento no va a haber ningún tipo de cambio en ese aspecto. Se va a seguir prohibiendo, parece ser, que la mediación en estos temas penales, que son penales, pero sin embargo nos piden esa formación para poder ser mediadores, con lo cual no sabemos cómo va a terminar. Hay voces, tanto de magistrados, letrados, psicólogos y tal, que sí que dicen que podría considerarse la posibilidad de mediación en temas de violencia de género. Nos preguntan también si desde el propio servicio de mediación se podría detectar esta condición de violencia. Pues detectar, sí que se puede detectar, pero bueno, ¿qué? Derivar a otros servicios especializados de atención. Exacto. No podemos hacer más, porque no somos terapeutas, aunque quizá el proceso sea terapéutico para las partes, ¿no? Pero no, eso es, tenemos que saber muy bien dónde estamos como mediadores. No sé De si... formas, creo que a la persona que nos ha... La violencia es un tema muy delicado, pero tampoco es un tema monolítico, de modo que hay circunstancias anteriores a la ley a nuestras leyes que actualmente no nos permiten mediar. Era legal mediar y teníamos experiencias. Entonces, por ejemplo, si hay circunstancias en las cuales hay trastornos psicopatológicos graves, problemas de adicciones, reacciones, digamos, violentas de modo repentino, imprevisto, en todo ese tipo de circunstancias no hay viabilidad, no hay ni siquiera, digamos, acomodo de la mediación en una circunstancia similar. Pero hay muchas otras circunstancias en las cuales sí, y hay experiencias muy interesantes en algunos sitios, también en Gran Bretaña, por ejemplo, violencia de la mujer hacia el hombre, por ejemplo, violencia bidireccional, por ejemplo, violencia reactiva a la ruptura, a la crisis post-ruptura, no vinculada con otro tipo de situaciones anteriores, ni paralelas, ni tangenciales en otro escenario. Es decir, vamos a decir que
esto es un poco como en el campo penal. A veces el campo penal nos parece que son los homicidios o los daños a las personas, a la libertad, ¿no? A las libertades, ¿no? Pero realmente la mayor parte de la violencia de género no son justo los casos más escabrosos y más tristes, que son los que nos llegan a la mediación, o sea, que son los que nos llegan a los medios de comunicación, quiero decir. De modo que hoy por hoy no es viable, pero en otros países y en otros momentos hay algunos casos en los que pudiera ser técnicamente viable y se podría incluso ayudar a equilibrar ciertas cosas, porque la mediación lo que no puede ser nunca de ningún modo es una herramienta al servicio del más fuerte. Eso sería una perversión del propio espíritu, ¿verdad?, de la mediación. Pero sí hay dentro de ese gran cajón desastre que tiene muchas, y están además estudiadas y tipificadas, variaciones en el modo de plasmar esa violencia familiar, sí hay algunas de ellas en las cuales técnicamente sería viable. Si ahora legalmente no es viable aquí en el Estado, pues no mediamos. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminado. Bueno, yo he empezado a hablar sin presentarme, aunque claro, a la mayoría os conozco, pero incluso a los que están al otro lado. Me llamo Elena Marcaida y soy mediadora, sin más, no me he presentado de otra manera. Bueno, pues nada, terminamos el día de la mediación. Muchas gracias a todos. Miramos el ordenador, pero no vemos nada. Es una sensación muy rara.